En el vasto y armonioso cosmos que emergió de las aguas primordiales, Ra surca el cielo en su barca mientras Osiris gobierna el Duat. Sin embargo, entre esos dominios se alza una deidad cuya presencia es esencial en el instante más trascendental de la existencia, el tránsito entre la vida y la muerte. Ese dios es Anubis, el señor de la necrópolis, el custodio del velo que separa los reinos. Su influencia no radica en el nacimiento ni en la vitalidad floreciente, sino en la conclusión de un ciclo y la apertura de otro. Es el guía en el misterio final, el guardián que vela por el paso seguro hacia el más allá. Anubis no es un dios de la creación, sino de la transformación. Su presencia se manifiesta en los últimos momentos de la vida, cuando el aliento se extingue y el alma se desprende del mundo tangible. Su dominio es la frontera invisible que separa la existencia de los vivos y el reino de los muertos. Como centinela de ese umbral, su papel es garantizar el tránsito ordenado, asegurando que la travesía se lleve a cabo bajo su custodia. Más que un simple espectador, Anubis es el puente entre dos realidades. Mientras el cuerpo queda atrás, él recibe al alma del difunto y la guía a través del oscuro y desconocido pasaje que lleva al Duat. Sin su guía, el sendero sería incierto, plagado de peligros y la amenaza del caos primordial. Por ello, es la primera figura divina con la que el difunto se encuentra en su viaje, el faro que aporta dirección en la confusión de la muerte. La esencia de Anubis está profundamente ligada a la forma que adopta, el chacal o el perro salvaje. Estas criaturas merodeaban los márgenes del desierto y eran comunes en las cercanías de los cementerios egipcios, estableciendo un vínculo natural con la muerte y los lugares de descanso. Sin embargo, lejos de ser símbolos de amenaza, la teología egipcia los asoció con la custodia de los difuntos, con la vigilancia sobre las tumbas y con la protección contra lo desconocido. Su figura reclinada sobre una tumba representa la promesa de seguridad y el resguardo ante los peligros del más allá. A pesar de su vinculación con el reino de la muerte, Anubis no es un dios de destrucción ni de sombras malignas. Su propósito es el equilibrio, la preparación para la regeneración y la justicia en el juicio. Su labor es vital para la continuidad del ciclo de la existencia, en el que la muerte no marca un final absoluto, sino una transición hacia otra forma de realidad. Su velo no oculta el más allá por crueldad, sino que organiza el paso entre los mundos, asegurando que cada alma encuentre su destino. En su presencia se halla la certeza de que, incluso en la oscuridad de la muerte, hay orden, propósito y un camino custodiado por el Dios con cabeza de chacal, el guardián del umbral. La figura de Anubis se erige como una de las más antiguas y reconocibles dentro del panteón egipcio. Su vínculo con la muerte y el más allá se remonta a los tiempos predinásticos, cuando las creencias aún no se habían formalizado en la estructura de una genealogía divina única, como la del Ennead de Heliópolis. Su culto parece haber evolucionado de manera fragmentada, integrándose gradualmente en diversas tradiciones mitológicas. Esta multiplicidad de relatos sobre su origen no solo evidencia su antigüedad,
sino que refuerza su carácter enigmático y su conexión profunda con los misterios de la muerte y el renacimiento. La versión más difundida acerca de los orígenes de Anubis lo vincula al ciclo de Osiris, la saga que se consolidó como el eje central de la mitología egipcia. Según este relato, Anubis es hijo de Neftis y Osiris. Se dice que Neftis, hermana de Isis y esposa de Set, ansiaba concebir un hijo con Osiris, disfrazándose para parecerse a Isis o aprovechando la confusión de Osiris, logró su propósito. Sin embargo, temiendo la furia de Set y avergonzada por la situación, abandonó al niño. Fue Isis quien encontró a Anubis, guiada por perros o chacales, y lo crió como propio. Este relato no solo lo inserta en la familia divina principal, sino que también explica su inquebrantable lealtad a Isis y Osiris. No obstante, existen otras versiones sobre su linaje. Algunos textos antiguos lo presentan como hijo de Ra, el dios solar y creador, lo que refuerza su papel fundamental dentro del orden cósmico. Otras fuentes sugieren que su padre es Set y su madre Neftis, lo que lo vincularía a la naturaleza salvaje y liminal del dios del desierto y el caos. Sin embargo, esta variante es menos común y difícilmente encaja con su rol de guardián de las almas. A pesar de la diversidad en su ascendencia, su relación con la muerte, la momificación y el más allá ha permanecido constante, lo que sugiere que estas funciones precedieron a los relatos sobre su nacimiento. La esencia de Anubis está estrechamente ligada al animal que lo representa, el chacal o en ocasiones el perro salvaje egipcio. Estas criaturas rondaban los límites del desierto y los cementerios, asociándose naturalmente con los difuntos. Sin embargo, los egipcios vieron en ellos más que simples carroñeros. Los chacales fueron considerados guardianes de las tumbas, protectores que impedían la profanación. Su instinto para recorrer el desierto, el umbral entre la tierra fértil y lo desconocido, los convirtió en el símbolo perfecto del guía a través de la muerte. En su forma de chacal, Anubis encarna esta dualidad, un dios vinculado a la morada de los muertos, pero también el protector y el guía de quienes cruzan hacia el más allá. El color negro de Anubis es otro símbolo revelador. Aunque en muchas culturas el negro evoca oscuridad, muerte o mal augurio, en Egipto poseía una connotación distinta. Era el color de la tierra fértil que emergía con la inundación del Nilo, fuente de vida y regeneración. También era el tono que adquirían los cuerpos tras la momificación. Así, el negro de Anubis no representa la oscuridad de la tumba, sino la promesa de renacimiento. Es el color de la transformación, el vínculo entre la tierra de los vivos y el más allá, reafirmando su papel como guía en el tránsito hacia una nueva existencia. De este modo, Anubis se perfila como un dios de origen misterioso, pero de función clara y esencial. Su naturaleza está arraigada en los símbolos del chacal y el color negro, representando el umbral entre mundos, la protección de los difuntos y la promesa de un renacer más allá de la muerte. Su presencia no es solo la de un guardián, sino la de un guía indispensable en el viaje que trasciende la existencia terrenal. El mito de Osiris, pilar de la teología egipcia, enmarca el acto más trascendental asociado con Anubis,
la creación y ejecución del ritual de la momificación. Tras el asesinato de Osiris a manos de Set, quien en su ansia de poder desmembró su cuerpo y dispersó los restos por Egipto, el equilibrio del cosmos y la promesa de vida después de la muerte parecieron desmoronarse. Isis, fiel esposa e incansable protectora, emprendió una búsqueda desesperada para recuperar cada fragmento de su amado esposo. En esta ardua misión, Anubis desempeñó un papel esencial. Como deidad vinculada a los límites y los cementerios, Anubis poseía un conocimiento innato de los rincones ocultos y liminales del mundo, aquellos lugares donde Set pudo haber escondido los restos. Aunque el crédito de la recuperación suele recaer en Isis, algunas tradiciones sugieren que Anubis localizó partes del cuerpo o guió a la diosa en su búsqueda. Su paciencia, su dominio del terreno y su conexión con el reino de los muertos lo convirtieron en un aliado indispensable en esta sagrada y dolorosa tarea. Sin embargo, el desafío no terminó con el hallazgo. A pesar de haber reunido la mayoría de los fragmentos, el cuerpo de Osiris estaba incompleto y devastado. Incluso si la magia de Isis lograba restaurarlo momentáneamente, ¿cómo podría sostenerse en el más allá? Osiris necesitaba un cuerpo íntegro, protegido y capaz de albergar su Ka y su Ba para la eternidad. Fue en este momento crucial cuando Anubis concibió el arte divino de la momificación. Como primer embalsamador, Anubis ideó el proceso que permitiría preservar el cuerpo, purificarlo y reconstituirlo simbólicamente. Sobre el cuerpo fragmentado de Osiris, ejecutó el primer embalsamamiento divino. Con la asistencia de Isis, quien usó su magia para unir los fragmentos, y de Neftis, quien ayudó en los ritos funerarios, Anubis llevó a cabo las complejas etapas del proceso: la purificación del cuerpo, la extracción y preservación de los órganos internos, el secado con sales especiales, la unción con aceites y resinas sagradas, y el meticuloso vendaje con finas tiras de lino. Este acto de momificación sobre Osiris tuvo un impacto teológico profundo. Estableció el modelo divino para la supervivencia en el más allá. En la concepción egipcia, la preservación del cuerpo era vital para que el alma continuara su existencia en el Duat. Creían que el Ka del difunto debía regresar al cuerpo para recibir sustento, mientras que el Ba necesitaba un hogar al que volver tras su travesía. La técnica perfeccionada por Anubis garantizaba esta permanencia, convirtiendo la muerte en un tránsito hacia un estado perdurable. Así, el embalsamamiento de Osiris no solo permitió su regeneración como soberano del Duat, sino que consolidó a Anubis como el patrón de los embalsamadores. Sacerdotes y artesanos imitaban su acto primordial en cada momificación realizada a los mortales. Cada vendaje, cada purificación, cada unción repetía el ritual que él ejecutó sobre Osiris. Anubis, invocado en cada etapa del proceso funerario, se convirtió en el garante de que los cuerpos estuvieran preparados para el viaje eterno. A través de su papel en el mito de Osiris, se erigió como el maestro supremo de la momificación y el pilar esencial de la regeneración en la muerte. Más allá de su papel en la momificación de Osiris,
El dominio más tangible de Anubis en el mundo terrenal se encontraba en la necrópolis, la ciudad de los muertos. Estos vastos complejos funerarios, situados en el límite entre la tierra fértil y el árido desierto, representaban la frontera entre la vida y la muerte. Bajo la custodia de Anubis, la necrópolis era el refugio de incontables almas que aguardaban su viaje eterno. Como señor de estos espacios sagrados, su presencia aseguraba que cada tumba, cada sarcófago y cada cuerpo momificado permaneciera protegido. Anubis ejercía su función primordial como guardián de los muertos. Su vigilancia no solo resguardaba los restos de los difuntos de las amenazas del mundo terrenal, como los profanadores de tumbas, sino también de los peligros sobrenaturales. En su aspecto de dios chacal vigilante, era invocado para ahuyentar a quienes intentaban perturbar el descanso eterno. No solo protegía contra la codicia de los hombres, sino también contra los espíritus malévolos y entidades del Duat que pudieran interferir en la transición del alma. Su tutela era esencial para preservar la integridad del Ka y el Ba. Pero la función de Anubis no se limitaba a la protección pasiva. Su presencia era indispensable en los ritos funerarios, desde el momento en que el cuerpo llegaba a la necrópolis hasta su enterramiento final. En ceremonias cruciales, como el ritual de la apertura de la boca, que restauraba los sentidos al difunto y permitía la conexión entre el Ka y el Ba, los sacerdotes actuaban como su manifestación terrenal, portando su máscara e invocando su poder. Anubis velaba por la correcta ejecución de los rituales, asegurando que cada difunto estuviera preparado para su viaje al más allá. Para los egipcios, la vigilancia de Anubis sobre las tumbas no solo era una necesidad espiritual, sino una fuente de consuelo. En las necrópolis, sus estatuas, usualmente representadas como un chacal negro reclinado sobre un santuario, servían como símbolo visible de su protección. Su mirada parecía extenderse más allá del desierto, asegurando que los que descansaban en las tumbas no estuvieran solos. Para los vivos, era un recordatorio de que sus seres queridos fallecidos permanecían bajo su custodia. En su papel como señor de la necrópolis y protector de la tumba, Anubis garantizaba el orden en el reino de los muertos sobre la tierra. Su dominio sobre este espacio liminal era fundamental para las creencias egipcias sobre la muerte y la vida después de ella. Mantenía la santidad de los lugares de enterramiento, aseguraba la integridad de los restos y validaba los ritos funerarios, permitiendo que cada alma iniciara su viaje sin interferencias. Bajo su mirada vigilante, la transición al más allá era segura y el paso hacia el Duat, un destino protegido por el dios chacal. La muerte marca el umbral supremo, la frontera definitiva que todo ser debe atravesar. Es el instante en que el último aliento abandona el cuerpo y el alma, el Ba inicia su existencia independiente. Para el difunto, este momento puede estar envuelto en confusión y temor, al verse apartado del mundo conocido y confrontado con la vasta incertidumbre del más allá. Es en este preciso punto de transición cuando la presencia de Anubis se vuelve indispensable. Es el primer rostro divino en el camino hacia la eternidad, el psicopompo por excelencia,
el Dios que recibe al alma en el umbral de la muerte y la guía hacia el reino del inframundo, el Duat. Desde el instante en que el Ba se desprende del cuerpo inerte, Anubis está allí. Su aparición no es abrupta ni terrorífica, sino solemne y tranquilizadora. Se presenta ante el alma, adoptando su forma de chacal vigilante o su figura antropomorfa con cabeza de chacal, un semblante inconfundible en la penumbra del tránsito. Como guardián del velo, ha custodiado la tumba y supervisado los rituales funerarios y ahora, en el siguiente paso del difunto, se manifiesta para acompañarlo en el camino. Su presencia confirma que el viaje al Duat ha comenzado bajo su tutela divina. El Duat es un reino vasto y simbólico, un paisaje de transición que debe ser atravesado en la búsqueda de la justificación y el destino final. Dividido en regiones u horas, cada una presenta desafíos únicos, guardianes enigmáticos y portales custodiados. Para un alma sin guía, el peligro de perderse, caer en trampas o ser aniquilada por las fuerzas del caos es una amenaza constante. Es aquí donde la función de Anubis como guía se torna invaluable. Conoce los caminos ocultos del Duat, las rutas seguras entre sus dominios inciertos y los peligros que acechan en la travesía. Anubis ofrece su asistencia al alma mediante su conocimiento y su presencia protectora. En múltiples representaciones funerarias se le observa conduciendo al difunto de la mano, un gesto de guía tranquilizadora en medio de la oscuridad. No arrastra al alma por la fuerza, sino que la orienta con sabiduría y certeza, asegurando que siga el camino correcto. Aunque el difunto posee los conjuros y conocimientos transmitidos en los textos funerarios para navegar por sí mismo, la guía de Anubis resulta indispensable en las primeras etapas del viaje. Él facilita su paso por las primeras puertas del Duat, lo protege de las entidades malévolas que devoran almas extraviadas y lo encamina hacia la sala de las dos verdades. Este recorrido inicial bajo la tutela de Anubis es determinante para que el alma tenga la oportunidad de enfrentarse al juicio de Osiris y aspirar a la vida bienaventurada en los campos de Aaru. Sin su guía experta, el alma podría quedar atrapada en las regiones exteriores del Duat, perdiendo su oportunidad de alcanzar la justificación y la inmortalidad. Anubis se asegura de que el difunto llegue a su destino para ser juzgado, ayudándolo a superar los desafíos iniciales del inframundo con su conocimiento y su vigilancia. Así, Anubis no es simplemente el dios de la muerte en un sentido estático, sino el facilitador de la transición entre estados de existencia. Su papel como guía en el viaje al Duat subraya su naturaleza como puente entre los reinos, como el tejedor del velo que no solo separa, sino que abre caminos. Es la primera luz de esperanza para el alma que emprende el viaje final, el guardián del umbral que garantiza que, pese a los desafíos del inframundo, el difunto tenga la posibilidad de alcanzar la justicia divina y encontrar su lugar en el orden eterno. Tras un arduo recorrido por las regiones enigmáticas y traicioneras del Duat, habiendo sorteado obstáculos y superado pruebas con la ayuda del conocimiento de Tot y en muchos casos la guía inicial de Anubis, el alma del difunto llega finalmente a su destino más trascendental.
la sala de las dos verdades, también conocida como la sala de Ma'at. Es aquí donde se enfrenta al juicio definitivo, el momento en que su destino eterno es determinado ante el tribunal divino presidido por Osiris, señor del inframundo. En este solemne concilio de dioses, la presencia de Anubis es crucial, distinta de la labor del registrador Tot. Mientras otras deidades observan el juicio y Tot se prepara para registrar el veredicto, es Anubis quien tiene el papel de presentar el alma ante la divinidad. Se le representa conduciendo al difunto de la mano hasta el centro de la sala, donde la balanza ceremonial domina la escena. Es un gesto final de guía, una transición en la que el alma deja atrás toda asistencia externa para enfrentarse a la verdad de su propia existencia. Anubis la escolta hasta el umbral del juicio, entregándola al tribunal que decidirá su destino. Llegado el momento del pesaje, Anubis desempeña una función aún más determinante. Situado junto a la gran balanza, el instrumento de la justicia cósmica, es él quien, con solemnidad y precisión, deposita el corazón del difunto en uno de los platillos. Este corazón, considerado el asiento de la conciencia, la moral y las acciones de toda una vida, es extraído simbólicamente y confiado a sus manos. En el otro platillo, Anubis coloca la pluma de Ma'at, símbolo de verdad, justicia y equilibrio universal. Como guardián de la balanza, Anubis supervisa el pesaje con una vigilancia inquebrantable. Sus ojos divinos, a menudo representados fijos sobre los platillos, observan atentamente el equilibrio. Aunque el resultado depende de la vida que el difunto llevó, Anubis garantiza que el juicio se realice sin interferencias, de manera justa y precisa, conforme a los principios de Ma'at. En algunas representaciones se le muestra ajustando el puntero de la balanza o aguardando el instante en que los platillos se estabilizan, revelando el veredicto final del alma. Es esencial distinguir el papel de Anubis del de Tot en esta escena. Tot es el escriba y el testigo del veredicto. Su tarea es registrar el resultado del pesaje y comunicarlo al tribunal. Pero Anubis es quien opera la balanza, el ejecutor del acto físico y simbólico del juicio. Su rol no es el de juez, sino el de garante del proceso, asegurando su integridad y la pureza de la verdad revelada. Como servidor de Ma'at y guía del difunto, su vínculo con la justicia lo convierte en la deidad perfecta para esta función crítica. La presencia de Anubis en la sala de Ma'at y su papel como guardián de la balanza refuerzan su importancia esencial en el destino del alma. Aunque no dicta sentencia, su manejo del instrumento de juicio es decisivo para que la verdad sobre la vida del difunto quede al descubierto. Es él quien asegura que la pluma de Ma'at y las acciones del corazón se enfrenten en una medida justa. A través de este acto, Anubis se erige como el protector del juicio, garantizando que el veredicto registrado por Tot refleje con absoluta precisión el peso moral del alma. Es el testigo silencioso, el guardián solemne de la verdad en el instante más crítico del viaje del difunto. Después de haber explorado los múltiples roles de Anubis, podemos reflexionar sobre su función general y el profundo simbolismo que representa en la cosmovisión egipcia. Anubis es, en esencia, el dios de la transición,
la figura divina que asegura el paso ordenado entre el mundo de los vivos y el reino del más allá. Su simbolismo como tejedor del velo o abridor de caminos define con precisión su naturaleza. Anubis no es quien establece la frontera entre la vida y la muerte, pero sí es quien comprende su naturaleza y domina el arte de atravesarla. Es quien teje el conocimiento y el ritual necesarios para facilitar el paso, o quien abre los caminos que permiten al alma transitar entre estados. En ocasiones se le asocia con Wepwawet, otro dios canino cuyo nombre significa explícitamente el abridor de caminos, compartiendo o complementando esta función. Juntos, o Anubis por sí mismo, aseguran que el velo que separa los mundos no sea una barrera impenetrable, sino un pasaje accesible con la guía adecuada. La importancia de Anubis en la transición del difunto al más allá no puede subestimarse. En la concepción egipcia, el caos no era solo una fuerza primordial, sino una amenaza constante al orden. La muerte, con su descomposición física y su transformación espiritual, representaba un punto de vulnerabilidad donde el caos podía intervenir en el destino del alma. La labor de Anubis, la momificación meticulosa, la protección de la tumba, la guía experta y la supervisión del juicio, era esencial para evitar este desorden. Garantizaba que el proceso de la muerte ocurriera conforme al orden divino, permitiendo que el alma alcanzara su destino y que el ciclo de la existencia se mantuviera intacto. Una transición desordenada de innumerables almas podría, teológicamente, amenazar el equilibrio cósmico. En su papel, Anubis mantenía esta amenaza bajo control. Su vínculo con la regeneración y el renacimiento a través de su dominio sobre la momificación refuerza su carácter como dios de la transición ordenada. La muerte no era concebida como un final absoluto, sino como una transformación, un paso necesario hacia otra forma de existencia, ya sea en el Duat o en una posible reunificación con el Creador. La momificación, el arte sagrado de Anubis, era el mecanismo práctico y ritual para asegurar esta regeneración del cuerpo físico, permitiendo que sirviera como ancla para el Ka y el Ba. Al preservar y preparar el cuerpo, Anubis garantizaba que el difunto pudiera renacer en el más allá, completando el ciclo de la existencia con una nueva vitalidad. Anubis, el dios chacal de la necrópolis, no era una figura temida como un agente de la muerte cruel, sino un dios digno de respeto y veneración por su papel esencial en el tránsito inevitable. Era el protector que resguardaba la integridad del cuerpo, el guía que iluminaba el camino en la oscuridad del inframundo, el supervisor que garantizaba la justicia en el juicio. A través de sus múltiples funciones, Anubis tejía el velo entre los mundos, no para ocultarlos, sino para regular el paso entre ellos. Su presencia aseguraba que la transición de la vida a la muerte fuese un proceso ordenado, una parte fundamental del gran ciclo de Ma'at que abarcaba toda la creación, desde los cielos más altos hasta las profundidades del Duat. Su presencia en el umbral era la promesa de guía y protección en el viaje más trascendental de todos. La figura de Anubis, tan esencial en el tránsito del difunto y en la preservación del orden en el umbral de la muerte,
se manifestaba en la percepción egipcia mediante representaciones visuales poderosas y reconocibles. Sus imágenes, plasmadas en las paredes de las tumbas, en los sarcófagos, en los papiros funerarios y en estatuillas votivas, servían como recordatorios tangibles de su presencia y funciones. La forma más común y distintiva era la de un hombre con cabeza de chacal o perro salvaje, una fusión que reflejaba su naturaleza dual. Un Dios capaz de interactuar con el ámbito humano y el divino, pero profundamente vinculado a la naturaleza liminal y salvaje del chacal, asociado con la muerte y los lugares de enterramiento. Otra representación igualmente icónica lo mostraba como un chacal o perro salvaje íntegro, generalmente pintado de negro. En esta forma, Anubis solía aparecer reclinado o sentado sobre un pilono, un santuario o el techo de una tumba, a veces con la cabeza girada hacia atrás, en señal de su constante vigilancia sobre la necrópolis. Esta imagen del chacal guardián funcionaba como un poderoso símbolo de protección, asegurando la seguridad del lugar de descanso del difunto ante intrusos y fuerzas malignas. Lejos de ser una representación de oscuridad, el color negro era un emblema de fertilidad y regeneración, evocando la tierra fértil dejada por el Nilo y el proceso de momificación que prometía continuidad en el más allá. El culto a Anubis no se concentraba en un único templo principal, aunque hubo centros destacados en su veneración. Uno de los más importantes fue Licópolis, la actual Asyut en el Alto Egipto. Su nombre griego, que significa ciudad del lobo o ciudad del chacal, evidencia su estrecho vínculo con Anubis y otras deidades caninas. No obstante, la verdadera magnitud de su adoración se encontraba en las necrópolis de todo Egipto, desde los majestuosos cementerios reales en Saqqara, Tebas y Abidos hasta los humildes lugares de enterramiento de comunidades comunes. Anubis era una figura omnipresente. Sus santuarios, aunque modestos en comparación con otros templos, formaban parte integral de los rituales funerarios, destacando su papel fundamental en la protección del cuerpo y el alma y en la guía del difunto hacia su destino en el más allá. Los símbolos asociados con Anubis eran extensiones visuales de sus funciones. Uno de los más enigmáticos era el Imyut o Imyut fetish, representado como una piel de animal sin cabeza, frecuentemente un chacal o felino rellena y atada a un palo vertical, a veces colocada en un recipiente. Este fetiche estaba íntimamente ligado a la momificación y la protección funeraria. Se utilizaba durante el proceso de embalsamamiento, en la tumba o en las procesiones funerarias, simbolizando la presencia protectora de Anubis y el proceso de transformación del cuerpo físico. Además, Anubis podía portar cetros ceremoniales, símbolos de su autoridad como guía del difunto y su poder como protector de la travesía. La influencia de Anubis en la religión funeraria egipcia se mantuvo constante a lo largo de los milenios, desde las primeras dinastías hasta la época romana. A diferencia de otros dioses cuyo culto fluctuó con el tiempo, Anubis conservó su relevancia debido a la naturaleza inmutable de la muerte y la necesidad universal de garantizar un tránsito seguro y un destino favorable en el más allá.
Su papel como guía y protector era atemporal, siempre necesario en la preparación del difunto para su viaje, en la preservación de su cuerpo y en su juicio ante el tribunal divino. El legado de Anubis perduró como el guardián del umbral, el maestro divino de la momificación y el protector incansable de los difuntos. Su imagen, reclinada en la necrópolis, era un emblema de consuelo y esperanza para los vivos que despedían a sus seres queridos y de seguridad para aquellos que emprendían su viaje al más allá. En su silenciosa vigilancia, Anubis no solo aseguraba el tránsito ordenado de la muerte, sino que reafirmaba la promesa de un destino guiado y protegido bajo su mirada atenta. Para los egipcios, la muerte no era un salto al vacío, sino un paso sagrado, acompañado por la presencia eterna de un Dios que conocía mejor que nadie los caminos del otro mundo.